del tabernáculo de Dios. Aquí hace falta una de él. ¿Qué es la biología? Bueno, el estudio de los seres vivos. Ujú. Y ahí está el tabernáculo de Dios. Pues resulta que o el tabernáculo de Dios está copiado de la célula o la célula del tabernáculo de Dios, une dos. Ujú. Ajá, la biología. La biología del tabernáculo se refiere al significado de los componentes del tabernáculo y toda la arquitectura según los relatos bíblicos, donde el tabernáculo era un santuario que se desmontable, ¿verdad? Primero era y luego era portátil, primero era portátil y luego ya hicieron el templo en Jerusalén. Pero bueno, ese es un modelo, ¿verdad? El tabernáculo que prefiguraba a Jesucristo. Pero va más allá de eso. Al relacionar el tabernáculo con un ser vivo, y no con un ser vivo, sino con una célula, que es como lo más pequeñito de un ser vivo. Es que si por lo menos la célula fuera como un grano de frijol, uno dice, bueno, sí, le cabe tanto, pero no, la célula ni siquiera se ve a simple vista. Entonces, eso es maravilloso, ¿verdad? Mm, bueno, sabemos que los materiales eran pues magníficos, los del tabernáculo, madera de acacia, metales preciosos, pieles, y todo tenía un simbolismo espiritual. Y bueno, el tabernáculo revela pues el plan de Dios para la redención y todo lo que es la santidad, ¿verdad? El acceso a la presencia de Dios a través de lo que es los ritos de purificación que culminaban en el lugar santísimo, porque una vez que se entraba de una vez al lugar santísimo, ni toda la gente podía entrar. Veo que están muy bien preparados con la Biblia, lamentablemente solo creo que traigo como 2 versículos. No, más. Dice aquí en el Éxodo 25:8. La ventaja es que ahí se puede leer en un montón de versiones, más cuando uno lo busca en internet. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este santuario es el tabernáculo. Ajá, un santuario. Santuario, que es la palabra Mikdash. Ujú. Ujú. Analizando eso, bueno, y dice que él se iba a quedar a vivir, ¿verdad? En ese lugar, en ese santuario, en ese Mikdash. Y ¿qué significa esto del santuario? Bueno, una casa o lugar consagrado específicamente, un palacio, ¿verdad? Específicamente era un palacio eh, consagrado. Solamente que se puede consagrar a Dios o a los ídolos, ¿verdad? Pero consagrado. Y se origina de la palabra apartar. O sea, harán algo apartado para mí. Ok. Curiosamente, esta misma palabra, viéndolo yo desde el punto de vista, ahí mismo quiere decir que de que con el tiempo sí iba a haber un descubrimiento, ¿verdad? Que iba a aumentar la fe, que también se puede sacar de esta misma palabra que significa santuario. Bien, vamos a hablar un poquitito de la sangre y las funciones en el cuerpo humano. ¿Por qué? Bueno, me puse a analizar de la sangre porque porque se menciona mucho en la Biblia, porque la sangre está, como iba a hablar del tabernáculo, y en el tabernáculo había la sangre. ¿Por qué los sacrificios eran, por qué se pedía sangre? Bueno, en la sangre pues cumple múltiples funciones vitales, ¿verdad? Resulta que la sangre transporta oxígeno y nutrientes. Eso es vida. O sea, la sangre principalmente transporta vida. Ajá. Entonces, la sangre es una fuente de vida. Bueno, no solo es vida, sino que para el cuerpo en sí es una fuente
de vida. Ajá. Es una fuente de vida. Además de eso, elimina el dióxido de carbono y los desechos de todo el cuerpo. O sea que la sangre no solo es vida, sino que purifica. Ajá. Y defiende al organismo de infecciones a través de todos los glóbulos blancos y todos los anticuerpos. Bueno, regula la temperatura corporal, distribuyendo pues todo el calor, transporta hormonas para la comunicación celular, facilita la coagulación para detener el sangrado mediante plaquetas y todo lo que tiene el cuerpo para esas cosas. Entonces en el transporte, bueno, ya vimos, les decía que transporta oxígeno y nutrientes, ¿verdad? Desde los pulmones y los nutrientes del sistema digestivo a todas las células del cuerpo. Además de eso, transporta las sustancias de los medicamentos hasta el lugar donde se requieren. Cosa que uno se toma medicamento, pero no es que uno quiere, uy, ese medicamento se me va a ir para tal lado y lo mando para tal lado. No, eso lo hace el cuerpo. El cerebro, y eso es por medio de la sangre. Entonces, ¿para qué les hablo de esto? Porque cuando uno habla o lee la Santa Cena o de los sacrificios, cuando le sacaban la sangre a los animales, es simbolismo de todo eso, de llevar vida y sacar suciedad. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Bueno, transporta desechos, sí, recoge el dióxido de carbono y todos los desechos de todas las células, como recoger la basura de todo el cuerpo, pero a un nivel microscópico, ¿verdad? Porque eso no se ve, es que si fueran como un grano de frijol o como una semillita, un coquito de pejibaye, pues sería fácil, no serían tantos, ¿verdad? Pero es que son millones de millones de millones. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso lo lleva al riñón y al donde se elimina, ¿verdad? Los pulmones, todas las partes donde se eliminan. Además de eso, transporta hormonas y otros componentes, ¿verdad? Como vitaminas, sustancias importantes para todo el organismo. Entonces, pensemos en que cuando Jesucristo instauró la Santa Cena, es que eso es vida, ¿verdad? Eso es vida. ¿Por qué? Porque primero se hacían los sacrificios con la sangre de animales, y aún eso es simbolismo de vida, a la sangre de un animal, ¿verdad? Además de eso, sabemos que ahí están los glóbulos blancos y esos anticuerpos y todo eso que ataca las infecciones que causan las bacterias, virus y otras cosas. Además de eso, que nos regula. Cuando uno vaya a Guasimal, casi uno suda montones, ¿verdad? El cuerpo también busca cómo regular la temperatura, y la sangre trabaja en todas esas cosas de ir regulando temperatura. Y pues en la coagulación, ¿verdad? En la coagulación, y además de eso, la cicatrizar y todo eso. Entonces, esas son todas las ventajas de la sangre. Ahora, vean que cuando se escribió la Biblia, todas esas cosas no se sabían. Lo más que se sabía era que ya habían visto que si a alguien se le salía la sangre, se moría y punto. Pero a nivel microscópico, de todas estas cosas, nada se sabía. Efesios 1:7. Dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿cuáles son los significados de redimir? Dice ahí, en quien tenemos redención. Redención viene de redimir, ¿verdad? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Los significados de redimir son rescatar, sacar de la esclavitud, del cautiverio mediante un precio, rescatar, librar, comprar de nuevo algo que se había poseído ya con anterioridad, ¿verdad? Como el caso de nosotros, y cuestión de ser vendidos por Adán. Dicho de quien cancela
o de alguien que consigue liberación, cuando se deja algo libre empeñándolo, ajá, como hizo Jesús, ¿verdad? Mediante el gravamen que él mismo pagó. Liberar de una obligación o extinguirla, poner término a algún vejamen. Vejamen significa maltratar, o bueno, o es la acción que se hace cuando se maltrata, de molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerlo padecer. Ajá. Entonces, poner fin a ese vejamen, o bien al dolor, a la penuria o a la adversidad o molestia. Eso se obtiene mediante la redención. Entonces, la sangre de Cristo nos redime, ¿verdad? Ese es el precio pagado para sacarnos de la esclavitud. Ya vimos todas las propiedades de la sangre. Entonces, Jesucristo nos compró de nuevo porque ya nos había hipotecado. Y el Padre pues ha cancelado el derecho que el enemigo tenía sobre nosotros y ha conseguido nuestra liberación mediante la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces hemos sido dejados en libertad y ahora tenemos un yugo pues fácil de llevar. Y sabemos entonces que la sangre de Jesús tiene el poder de poner fin a las molestias, ¿verdad? Que padecíamos a causa del pecado, pero igual vemos que muchas veces seguimos arrastrando aún en nuestra vida cristiana todas esas molestias. Y no me refiero a cosa física, ¿verdad? Me refiero a todo lo demás. Ok. Primera Pedro 18, 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, no se rescató con cosas corruptibles, como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces ya vimos todo lo que hace la sangre, que trae vida al cuerpo y recoge la suciedad. Entonces uno tiene que usarlo de esa manera. Esa es la labor de la sangre de cordero, ¿verdad? Ajá. Entonces esa es la idea cuando dice que bueno, es una maravilla, ¿verdad? Contar con la sangre de Jesús que mantiene nuestras almas vivas, ¿verdad? Con mantenimiento, ese mantenimiento. Ok, Levítico 17:17 dice lo siguiente. No, 17:11. Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Ahí, cuando dice la carne, se refiere a los seres vivos, ¿verdad? La vida no es la carne esa que se compra en el supermercado, las carnes rojas. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ese era el sacrificio que se hacía, se le sacaba la sangre de los animales para simbolizar que esa sangre hacía todo eso, aun cuando ellos no conocían nada de biología, ¿verdad? Entonces la sangre hace eso, saca la suciedad y lleva vida lleva vida al cuerpo. Ok. Ahora, la Biblia hebrea usa para vida usa la palabra nefesh. Nefesh, que literalmente significa criatura que respira o aliento, ¿verdad? O sea, vida está íntimamente relacionada con la respiración. La palabra para carne nos da la idea de rosado como quien tiene vida, ¿verdad? Y entonces, en pocas palabras, ¿verdad? En la Biblia la sangre es la vida de los hombres y la sangre hace eso, recoge sustancias dañinas de todo nuestro cuerpo y lleva vida a todo el cuerpo, ¿verdad? Y participa en los procesos de nutrición y curación del cuerpo. Entonces, espiritualmente, ¿qué hace la sangre? Bueno, es fuente de vida, de curación, de eliminación de pecados, y pues, desde luego que Dios no necesitaba la sangre
corriendo por ahí por el templo, pero todo es un simbolismo que se viene a ir descubriendo ahora. Es que hay un médico que es cristiano, entonces se puso a ver, a investigar un poco más y a ver las relaciones, ¿verdad? Ujú. Entonces yo lo que hice fue que busqué lo del tabernáculo y busqué lo de la célula y listo. Pero eso lo hizo un doctor. Eso, ¿verdad? De conectar esas dos cosas. Ujú. Porque Dios no necesita, digamos, como les decía, la sangre corriendo por ahí. Lo que necesitaba es que la gente entendiera el poder de la sangre como elemento natural para mantener la vida en los seres humanos y la manera comparable de la sangre, que la sangre de Jesús tiene esa potestad, pero ya en el mundo espiritual, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de las células. Voy a volverme un poquito para la imagen de esta célula. O más adelante, no importa, tal vez tenga otra imagen. Eso es una célula. Ese es el dibujito de la célula. Son muy bonitos. Antes eran planitos, ahora ya los hacen en 3D. Antes no teníamos esto cuando estudiábamos. Pero bueno, ahí a ver, los que se acuerdan del aparato de Golgi, ahí está todo. Es que aparato de Golgi es una palabrilla como, que llama la atención. Pero igual, todas las demás, ¿verdad? El ribosoma y todo. El retículo endoplasmático, todo ese asunto. Entonces, pues la célula es el componente básico de todos los seres vivos, ¿verdad? Está la célula animal y la célula vegetal. En el caso de nosotros, la célula animal, por supuesto. Y entonces el cuerpo humano está compuesto, pero por montones de células así como estas. Ujú. Que le brindan una estructura al cuerpo, en su esqueleto. Además de eso, absorben los nutrientes de alimentos, convierten los nutrientes en energía y realizan un montón de funciones que hasta que da miedo, ¿verdad? Y las células también contienen el material hereditario, ¿verdad? Del organismo y pueden hacerse copias de ellas mismas. Y bueno, consta de muchas partes. De muchas partes. Entonces vamos a ir estudiando todo eso. Sí, todo es una gran curiosidad. Ajá. Ok, vamos a comenzar a hablar de las... no lo veo por aquí. Se llaman vacuolas. No están. No importa, voy a correr un poco para acá. Aquí. No me quedó muy ordenado por lo que veo, pero bueno. Ahí están las vacuolas. Ahora, ¿por qué es esto importante? En realidad todo tiene su importancia ya. Vamos, no importa, despacito y yo creo que vamos a tener que dejar para la otra, para luego. Entonces las vacuolas son, bueno, voy a usar palabras más sencillas, son partes de la célula, ¿verdad? Que hay, y están rodeadas por una membrana. ¿Qué hacen las vacuolas? Ayudan a almacenar nutrientes, también productos de desecho y a regular el equilibrio hídrico. La principal función es de almacenamiento. Almacenan agua, nutrientes, iones, bueno, diferentes cosas. Además de eso, de desecho para mientras se sacan. Además de mantienen la forma celular. Ahora, vea que en las células vegetales, la vacuola, llena de agua mantiene la turgencia. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos, bueno, apios, ahora ya casi no tenemos macetas de apio. Pero la maceta de apio, si se le quedó a uno un día o 2 días sin agua, se desmaya. Es como no, se desmaya. Es como si fuera un hilo, así, como un mecate. No queda rígida, no queda en pie, queda caída, queda completamente caída.
así como un trapo. Es como que le hayan sacado los huesos. Es como un trapo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque las vacuolas son la comparación con las ofrendas. Entonces yo me puse a pensar, uy, y ahí cuando digo ofrenda no me refiero solo económico. Me refiero de que alabó, no alabó, el que levantó un dedo, el que no lo levantó, el que levantó una ceja. Eso, entonces. Eh, entonces, el mantenimiento ayuda a mantener las vacuolas en la célula vegetal, ayuda a mantener la rigidez. Si no, si la vacuola está vacía, sin agua, es decir, como sin ofrenda, que es como un trapo. Ustedes lo pueden ver, el apio es un trapo tirado en el piso. No sirve, no tiene ninguna rigidez. ¿Por qué? Porque las vacuolas hacen eso, mantienen el equilibrio hídrico em, dentro y fuera de la célula, ¿verdad? Ujú. Y además de eso, ayudan a eliminar desechos, pero tienen esa función de almacenar, son como lo primero de la célula, así como lo más externo que primero va recogiendo alimentos, nutrientes. Bueno, ahí dice algunas cosillas. Pero eso es lo que hace. Ahí está la vacuola. Bueno, no todo se consigue en español, pero ahí se entiende. Ajá. Aquí está la vacuola, es esto. Esta es la célula animal, ve que es como cuadradita. Y esta es una célula, vegetal. Está el animal, pero bien, ahí igual tiene sus vacuolas. Son como el cofrecito de la ofrenda. Ok. Luego, a ver. Si tengo que ubicarme con la... Esto fue que estuve haciendo y luego le cambié como la... Sí. Bueno, vamos a ver. Hay un fluido... No es que esto es más allá del citoplasma. Ok. Las células están pegaditas, pero obviamente hay un fluido entre célula y célula, ¿verdad? En donde están las células. Hay un fluido que las rodea, se llama intersticial. Eso que las rodea. Ujú. Y baña las células y sirve como un medio de intercambio de nutrientes entre la célula y el exterior. Ujú. Entonces, sí, porque pues de alguna manera tienen que viajar los nutrientes, no van a viajar solos. Entonces, por ese líquido viajan también nutrientes o pueden estar por ahí y eso está entre célula y célula. Y también pues los desechos de la sangre por ahí eh, también se transportan. Ahora, si hay mucho de ese líquido es cuando la gente retiene líquido, fatal. O muy poco es deshidratado, o sea, no sirve. Pero esto se origina a partir del plasma sanguíneo y anda por todos lados, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Bueno, transporta oxígeno, nutrientes y recoge productos de desecho y todo exceso de líquidos. Composición. Bueno, contiene sueros, nutrientes y como el plasma sanguíneo. O sea, en ese líquido comienza como a haber sangre. Es sangre, ¿verdad? Sangre. Ahora, ¿por qué es importante también? Porque ayuda también a transportar los fármacos y todo eso. Y permite que los fármacos lleguen pues a las células, porque es como el líquido que está, imagínense como un lago donde hay un montón de barquitos, los barquitos son las células y eso es como el agua que ayuda a transmitir las cosas que hay por ahí que deben andar por ahí. Entonces,
no puse. Ok. Resulta que en el tabernáculo lo primero que había era el altar de sacrificios. Esto es como la sangre. O sea, ahí era donde se sacrificaban los animales. Es como la sangre. La sangre, ahí eso se compara con este líquido que está entre las células. El lugar entonces, el altar de sacrificios es como ese fluido intersticial. Entonces, ¿qué era el altar de sacrificio? Bueno, un mueble de bronce grande, de madera de acacia, situado en el patio, en el atrio del tabernáculo, fuera de la tienda principal, ¿verdad? Estaba afuera. Por eso es que se le compara con este líquido, porque ahí también circula sangre. Ajá. Por eso que se hace esa comparación, porque ahí se llevaban al altar las ofrendas, todos los sacrificios. Y bueno, ese altar, ¿verdad?, servía para la expiación de los pecados mediante el sacrificio de animales. Y simboliza, por supuesto, que a Jesucristo, ¿verdad? Que es el sacrificio para toda la humanidad. Pero en nuestras células también está presente como ese líquido que está conectando las células y transportando cosas, ¿verdad? De hecho, les decía anteriormente que transporta sustancias y todo eso, como aquí llegaba, aquí era donde se recibía la materia prima, ¿verdad? O sea, era como la distribución, aquí como el centro de distribución. Ok. Luego tenemos, luego tenemos el citoplasma, es una parte de la célula también. Está el citoplasma. En la célula, vamos a ver aquí si aparece citoplasma, ¿ve? Tiene una flechita pero no viene indicando nada. Significa que el citoplasma es como el agüita que hay dentro de la célula. Porque recuerden que nosotros somos mucho porcentaje de agua. Entonces, ahora, acá no les mencioné, pero el altar tenía sus medidas, ¿verdad? Tiene que medir tanto por tanto y todo muy, muy estricto, muy específico. Pero acá, ya me perdí el citoplasma. Ok. Acá el citoplasma es esa sustancia, es como un líquido, ¿verdad? Que está adentro y ocupa el espacio entre la membrana y la parte de adentro de las células eucariotas, que son las células como las nuestras. Las otras son de organismos unicelulares. Estas son como las células, digamos, normales que tenemos. Pero estamos haciéndolo como lo más que se puede. O sea, ahora, ¿cuál es la importancia del citoplasma? Bueno, nada más que la célula, aquí lo que me interesa saber es que la célula tiene por dentro una sustancia que se llama citoplasma, que básicamente es agua. Agua y sales diversas, digamos como suero. O sea, eso cuando uno se aprieta algo o se corta, le sale poquillo de eso. Agua. Y además, otras cosillas tiene. Algo gelatinoso. Y ahí se encuentran diferentes cosillas más. El citoplasma se compara con la fuente de bronce. Después del altar de sacrificios seguía la fuente. Una fuente para lavarse. La fuente de bronce, que era para donde se purificaban. Después de haber matado al animal, ahí se hacían una purificación. Y se encontraba entre el altar y el tabernáculo. Y los sacerdotes pues ahí se lavaban las manos y los pies antes de entrar a ministrar, ¿verdad? Donde había necesidad o simboliza la necesidad después de todo, necesidad de limpiarse para entrar al lugar santo. Ahora, ¿cuál es la función ceremonial o de lavacro también se le llama?
los sacerdotes se purifiquen físicamente. El simbolismo, representar eso, la necesidad de limpieza espiritual también. Estaba hecho de bronce, la base de bronce, pero no se especifican las medidas. No se especifican las medidas, ¿por qué? Eso era para purificación. Yo imagino que porque algunos necesitaríamos una piscina u otros son tan santitos que con solo que se laven las manos ya un poquito de agua y pasan, ¿verdad? Entonces, de esto no se especifica el tamaño, o sea, significa que es como la gracia de Dios que purifica a las personas, pero no hay como una longitud o medidas que se den. Entonces, bueno, pues los sacerdotes debían lavarse ahí para pasar al tabernáculo, bueno, que era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, la limpieza diaria, ¿verdad? ¿Qué necesidad de limpiarse uno espiritualmente para mantener la comunión con Dios? El asunto es que esto también está en las células simbolizado en el citoplasma, ¿verdad? Porque tenemos primero la parte de sangre que tiene la célula, luego está ya el citoplasma, que es lo que contiene agua. Aquí también hay agua y anticipa pues la redención también de todo. Es que todo simboliza a Cristo, ¿verdad? Esto también es la redención que Cristo nos hace, porque nos lava. Igual Jesús dijo que Él era el agua de vida y todo, por todo lado. El asunto es que igual nos cuesta entender a nosotros e igual les costó entender a los judíos, ¿verdad? Aunque todo el simbolismo ahí estaba, pero tampoco lograron entender. Ok. Ya seguiría el lugar santo, primero se pasaba y luego el lugar santísimo, que estaba más adentro. Entonces el lugar santo es el segundo compartimiento del tabernáculo. De la parte de afuera sí va ese y luego a la otra parte, o sea, allá lo más íntimo. Bueno, es como la interpretación, ¿verdad?, de la oración ahí. ¿Qué había ahí en el lugar santo? La menorá, el candelabro, ¿verdad? La menorá. Además había la mesa del pan, de la proposición y el altar de incienso. Ajá. Y después de la muerte de Cristo se perdió bueno, no sé, lo demás adentro, ahora continuamos con eso. Ok. La menorá. La menorá está relacionada con las mitocondrias. ¿Se acuerdan ustedes de las mitocondrias? Por lo menos el nombre. Hay algo que se llama mitocondrias a algo. Y bueno, pero ¿qué hace la menorá? ¿Ah? La luz, hace luz. La menorá es esto, candelabro. Quema aceite, quema aceite. Básicamente quema aceite. Y tiene que ver con energía. Y la mitocondria, pues, ya vamos a ver, anda exactamente por ahí. Entonces, bueno, ese es un símbolo importantísimo para el judaísmo, ¿verdad? Y representa la presencia de Dios, la vida, la sanidad, ajá, exactamente. Tiene 7 brazos. Y de hecho es un emblema del Estado de Israel, la menorá. Aparece en sus cosas oficiales del gobierno. Ahora, las mitocondrias son igual, partes de las células vitales. Son conocidas como las centrales eléctricas de la célula. Producen la mayor parte de la energía química. ¿Y cómo lo hacen? Quemando aceite, quemando grasa. Ajá. Entonces,
Entonces, las mitocondrias, o sea, una parte de nuestro organismo microscópico que no se sabía, sino hasta ahora que hay estas cosas, los microscopios que aumentan montones de veces. Pero tenemos un órgano parecido a este, que es este, y lo que hace es quemar aceite. Quemando aceite produce energía. Ujú. O sea que tenemos una menorá por dentro, un montón. Ujú. Yo sabía que ni tan. Ajá. Se encuentran tienen su propio ADN y todo. Ahora, si funciona mal, esto produce Parkinson, problemas cardíacos y otros problemas como autismo. Las funciones principales de la mitocondria: producción de energía. Ujú. Y es como el combustible principal de la célula. Y aquí tenemos este que también, eso necesita su combustible para funcionar. Ajá. Y participan en diferentes funciones metabólicas, de ácidos grasos, y bueno, todo lo que tiene que ver con otras cuestiones. Además, tienen un papel importante en la regulación del metabolismo celular, como de aquí siempre le ponen nombres raros a las cosas. Apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada. Las células se programan para que ya dejen de funcionar y se destruyan. Se destruyan. Un momento, voy a continuar, dice. Porque además de eso se utiliza para la respuesta inmune. La apoptosis, porque tuve que buscarlo, ¿verdad? Se refiere a la muerte celular programada, un proceso biológico natural y ordenado en el que una célula se autodestruye de manera controlada para eliminar células innecesarias, dañadas o anormales. Este mecanismo es fundamental para el desarrollo, el mantenimiento del cuerpo y la prevención de enfermedades como el cáncer, ya que impide que células defectuosas se dividan de forma incontrolada. Entonces, ¿qué hace esto también? Bueno, la célula como que ya no va cumpliendo su función, si ya va a estar muy dañada, va a comenzar, imagínense una fotocopia, un montón de veces de hacer una fotocopia, al final ya no se lee, de sacar la copia. Entonces, ella se autodestruye, pero de manera programada. Uh-huh. Y pues, tienen un papel muy importante ahí estas mitocondrias, ¿verdad? Entonces, ver nada más que tenemos, porque tendríamos, y todavía no he leído aquí los que tenemos que leerlo, ¿verdad? Los versículos esto en Éxodo, donde están todas esas indicaciones. Ok. Y tenemos un famosísimo, el de Golgi. Ajá. El aparato de Golgi es eso. No, el aparato de Golgi es este. Aquí está. Pero hasta se parece, ¿no ven? Son como unos saquitos, como bolsitas de té. Pero obviamente, no, o sea, diminuto para decirle algo. O sea, sí, diminuto. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es una parte de la célula, para no decirle un orgánulo. Una parte de la célula que son como saquitos, como bolsitas de té. ¿Qué hace? Modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos para el transporte. Actúa como una fábrica de procesamiento celular. Recibe moléculas del retículo endoplasmático, que es otra piecita, y las envía en vesículas a los diferentes destinos. Entonces, como que distribuye alimentos.
¿verdad? Empaqueta y distribuye. Empaqueta y distribuye. Estructura y función. Es curiosísimo. Tiene como unos cisternitas, dice, está compuesto por una serie de sacos membranosos, aplanados y apilados llamados cisternas. Procesamiento y modificación. ¿Qué hace? Bueno, el aparato de Golgi hace modificaciones, o sea, como que reprocesa cosas de lo que hace ahí. Se empaquetan las moléculas que van para otros lugares. El transporte viaja en algo que se llama vesículas a través del aparato de Golgi. Importancia. No es la vesícula. Tiene algo que se llama eso es en minúsculo, o sea, todas las tenemos. Eso no, ni se puede ver. No. Esos son, que se le llama a esos transportes, esos carritos para transportar. ¿Qué importancia tiene? Bueno, es secretora, es decir, que ayuda a secretar o a eliminar ciertas cosas. También en las células vegetales ayuda con la pared celular, o sea, a mantener firme que la célula no se dañe y a mantener la estructura. Y el aparato de Golgi también es esencial para la función celular y se ayuda a mantener la salud de la célula. Y un aparato de Golgi dañado va a producir enfermedades. Ahora, la mesa de proposición, bueno, es conocida como la mesa del pan de la proposición, o la mesa del pan de la presencia, era un objeto sagrado, y se colocaban 12 panes, porque a mí al principio yo busqué que era un aparato de Golgi, porque ya obviamente se me había olvidado, y busqué, y al principio yo, pero ¿qué tiene que ver eso con la mesa del pan? Entonces ahí se ponían los 12 panes, que representan las 12 tribus, y que son la representación de la provisión divina y la presencia de Dios, ¿verdad? Se consumían por los sacerdotes en el lugar santo, y bueno, para los cristianos son símbolo de Cristo, ¿verdad? Como el alimento espiritual. Pero, además de eso, los panes estaban colocados en la mesa delante de la presencia de Dios, simbolizando que Cristo es como el banquete, ¿verdad? Para los sacerdotes que están en la presencia de Dios. Además, los panes representan el sustento vital que proviene de Dios, ¿verdad? Como una ofrenda del alimento a lo largo de todo el tiempo. También simboliza la comunión, ¿verdad? La relación entre Dios y el pueblo a través de la comida, porque a través de la comida se puede compartir mucho, o se comparte mucho, y representa las 12 tribus de Israel, que se veían como una ofrenda a Dios, y la mesa se encontraba en el lugar santo, no muy lejos del arca del testimonio, indicando la cercanía de la presencia de Dios. Pero los panes había que estarlos sustituyendo. O sea, se ponían los panes, se cambiaban cada sábado y los sacerdotes se comían los panes que habían sido reemplazados. Ahí es donde está como la relación de distribución de esa comida, ¿verdad? Que se ponía, se usaba para distribuir. Después de ahí se la comían los sacerdotes, ponían nueva y estaban ahí en esa función que es similar a lo que hace el aparato de Golgi. Y no sé si avanzo un poquito más. Hay unas partes muy, bueno, para mí todo muy interesante.
Para mí el asunto del pan es la tipo de receta. Algo, Sí, claro. algo se tiene que estar haciendo mal. Ajá, ¿verdad? Ujú. Le estamos echando mucha manteca Algo se está haciendo mal. y azúcar. Okidoki. Entonces entonces teníamos eso de esa semejanza, o sea, que tenemos en el templo. Ahora, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? También, o sea que por lo mismo, no es que se decía porque suena bonito, es que porque también estamos construidos como de puros templos, viendo esto, ¿verdad? Analizando esta situación. Vean, no vamos a poder terminar. Entonces, sí, son 16 páginas y estoy como en la 10, pero además de eso me hace falta leer todos los versículos. Ujú. Y entonces vamos a quedar por hoy hasta aquí. El próximo domingo, El próximo domingo no hay ahí un sábado que es el sábado compartir, ¿no? no, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por que hemos podido estudiar esta palabra, por las maravillas que están en tu palabra, que realmente es algo formidable, algo maravilloso, algo lleno de demasiado maravilloso para comprender cómo es que todo eso se escribió y es tanto lo que se refleja tu palabra en nuestro mismo cuerpo, en nuestra misma creación, que te pedimos, Señor, también que nos des sabiduría para cuidar este cuerpo que tú nos has dado de manera tan maravillosa. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por esta palabra maravillosa, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, porque realmente es buena, Señor. Es fabulosa, fantástica. Y te pedimos que lo podamos poner por obra, Señor, porque no sabemos cuántos de aquí han estado con la recomendación de la semana pasada de ir orando a las 6 de la tarde. Pero bueno, que podamos poner por obra las enseñanzas, Dios mío, porque en realidad eres bueno, Señor, y misericordioso. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor, a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén.